noches, yo soy Beto Ortiz, que empieza una nueva edición de Beto a Saber. Y hoy tenemos un programa que creo vale mucho la pena ver hasta el final, porque finalmente empiezan a encajar todas las piezas del rompecabezas de la extraña reunión del presidente José Gerí con el empresario chino Xihua Yang, más conocido como Johnny Yang. Y hoy el semanario Hildebrand en sus 13 ha publicado una información que es solamente la punta del iceberg de lo que parece ser una espeluznante trama de corrupción. Hoy, en el semanario mencionado, hemos sabido que el motivo de esta reunión clandestina entre gallos y medianoche, con presidente encapuchado en un chifa de barrio, no era pues para organizar la fiesta de la hermandad o la amistad peruano-china, como intentó decirnos el presidente Gerí. El motivo, todo indica, sería el negociado de la implementación de cámaras de videovigilancia en los buses del Metropolitano y el Corredor de Lima. Y esto reviste realmente ribetes de escándalo. Sobre todo porque estamos en un país en el cual en el último año se ha asesinado a 180 choferes y cobradores. Estas cámaras de videovigilancia eran urgentes. La compra de estas cámaras de videovigilancia que iban a estar dentro de las unidades de transporte público se aprobó en diciembre del 2024. Es decir, estas cámaras con carácter de urgencia, porque se ha declarado en emergencia el transporte público, porque se asesina a choferes y cobradores de la manera más sangrienta, estas cámaras de videovigilancia hubieran servido como un arma disuasiva para que estos sicarios desalmados no entraran a las unidades a asesinar a nuestros choferes y cobradores. Sin embargo, se han tardado un año para comprar estas cámaras y el presupuesto para estas cámaras es enorme. Nada menos que 112 millones de soles. ¿Por qué se han tardado un año para comprar algo que era urgente, que hubiera salvado 180 vidas? La respuesta la vamos a saber a lo largo de este programa. Porque sucede que el exministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, había advertido que había indicios de corrupción en esta compra. Había advertido que el entonces jefe de la ATU, que es la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, David Hernández Salazar, había sido retirado del cargo por graves indicios de corrupción. ¿Y quién insistió en que no lo sacaran del cargo? ¿Quién fue el congresista que habló con el ministro Sandoval del gabinete de Dina Boluarte? Estamos hablando todavía del gabinete de Dina. Pues el congresista José Gerí. El congresista José Gerí le pidió a Sandoval que no removiera a David Hernández Salazar de la jefatura de la ATU. ¿Por qué tenía interés el entonces congresista Gerí en que David Hernández Salazar permaneciera en ese cargo? Porque la compra de estas cámaras, millonaria, 112 millones de soles, depende de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. Nosotros hemos hablado con César Sandoval, exministro de Transportes, y él se ha mostrado sumamente indignado por lo que está ocurriendo, porque él lo advirtió. Porque él, siendo ministro de Dina Boluarte, le advirtió al congresista Gerí que aquí había graves indicios de corrupción y que no se debía reponer en su puesto a David Hernández Salazar, a quien, sin embargo, José Gerí, siendo presidente de la República, repuso. Lo volvió a poner a la cabeza de la Autoridad de Transporte Urbano. ¿Por qué? ¿Por qué tenía Gerí tanto interés en que este funcionario volviera a su cargo? Vamos a escuchar solo un adelanto de la entrevista con el exministro César Sandoval. Esta fue una llamada telefónica que él autorizó a grabar y de hecho vamos a entrar en vivo con él en breve. Pero solamente escuchen un fragmento para que tengan ustedes idea de
lo grave que es el compromiso que tiene ahora el primer mandatario. Porque él sabía perfectamente que este funcionario era corrupto. Sabía perfectamente la urgencia que había para que estas cámaras se instalaran rápidamente y salvaran vidas. 180 choferes y cobradores han sido asesinados en el último año. ¿No está el transporte en emergencia, presidente Gerí? ¿Cuál es la emergencia? Si ya se asesinó a 180 y todavía no se compran las cámaras. ¿Había que esperar que usted se reúna con su amigo Johnny en el Chifa para comprar esas cámaras? ¿Y cuál es el porcentaje? ¿Cuál es la mía? Escuchemos a Sandoval. Tiempo. El señor Gerí llamó al premier cuando se entera que yo estaba removiendo al señor Hernández de la jefatura de ATU. Y el premier me llamó para consultarme si era verdad. Y además para también informarme que Gerí, junto con averiguar, le había pedido si era posible no moverlo. Conversé con el señor Gerí por teléfono. Le dije, fíjate, el señor que tú quieres que no lo remuevan tiene indicios suficientes de actos de corrupción. En primer lugar, él encuentra un proceso que se había llevado a cabo y ese proceso estaba plagado de corrupción. Era una obra de 13 millones de soles y entonces él debió, al asumir el cargo, anular, denunciar y todo eso. Sandoval, repito, ministro de Transportes y Comunicaciones del gobierno de Dina Boluarte, le había advertido al entonces congresista de Somos Perú que este funcionario tenía graves indicios de corrupción. Y estos graves indicios pasaban por haber presentado cartas falsas. Él había validado cartas falsas de un banco norteamericano como cartas fianzas que en realidad eran falsas, unas cartas del Citibank. Y ese funcionario validó esas cartas para aprobar una compra. Sandoval dice mucho más. Él dice que sabía que empresarios chinos estaban de acuerdo con Hernández para que se les adjudicara la compra de las cámaras de videovigilancia para las unidades de transporte. Escuchemos otro extracto de la conversación. Cuando yo salió del cargo el 13 de octubre, vea usted la resolución suprema, que ni bien salgo, a los días subsiguientes, Gerí lo regresa. Y con él están comprando las 8.000 cámaras de videovigilancia y entre ellos estaban precisamente detrás de esta interesada visitación, estaban los chinos. Bueno, más claro no se puede decir. Ni bien salgo del cargo, Gerí lo regresa, dice él. Claro, Dina Boluarte es vacada, evidentemente el ministro pues sale de su cartera y Gerí ordena que se vuelva a nombrar a este mismo sujeto, al señor Daniel Hernández, ¿verdad? En el reportaje que Diego Pachas ha preparado sobre este caso, hay mucha más información sobre este contrato tan polémico. No solamente porque a todas luces la reunión del Chifa estuvo en directa relación con esta licitación, sino sobre todo porque hay muertos de por medio. Acá no se trata solamente de alguien que se quiere ganar alguito, ¿no? Como ya es rutina, trágicamente, en nuestro país, que los políticos siempre quieran salir con su coimisión. Eso ya no es raro, ya no sorprende. Pero no se puede jugar con la vida de los peruanos. Y aquí sí creo que tenemos derecho a la indignación. No se puede haber esperado un año, cuando el presupuesto ya está aprobado, para ver a quién buenamente le compramos las cámaras. ¿Quién tiene cámaras? ¿Quién vende estas cámaras? A ver, ¿no? Las vende China, las vende Estados Unidos, las vende Corea. Vamos a ver, vamos a revisar, nos vamos a tomar un año. Y mientras tanto, 180 choferes y cobradores son asesinados. Y hasta ahora no compran las benditas cámaras. ¿Por qué? ¿Qué estaban esperando?
que la comisión no fuera del 10, sino del 15%. ¿Ah? Y mientras tanto siguen matando peruanos. Esto es tremendo. Vamos a escuchar al presidente Gerí decir que las inversiones en el Perú no son necesariamente chinas, que Estados Unidos también es nuestro aliado. A ver. El presidente Gerí no tiene asesores que le adviertan quiénes son las personas con las que se reúne, de quiénes se rodean estos empresarios chinos tan prestigiosos. Porque hemos sabido que el gran promotor de esta amistad, ¿no?, de esta confraternidad, es el congresista Luis Cordero Jontay, que fue el presidente de la Asociación de la Camaradería, la Confraternidad, o como diablo se diga. Bueno, Cordero Jontay, que es tremenda joya, y ya lo sabemos, ¿verdad?, fue el que promovió esta sinergia entre Perú y China. Pero ¿no averiguaron quiénes eran estos empresarios chinos? ¿No averiguaron con quiénes se juntaban? Porque, por ejemplo, en la foto que vemos en pantalla, aparece un empresario que responde al nombre de Yi Wu Xiaodong. Un empresario que ha estado en las reuniones en Palacio de Gobierno, junto al ya famoso amigo Johnny del Chifa, ¿verdad? Y ese sujeto, que aparece en el círculo arriba, es un maderero acusado de pertenecer a la organización criminal Los Hostiles de la Amazonía 3, liderada por el otrora gobernador de Madre de Dios, Luis Hidalgo, es decir, un traficante de madera. Pues bien, este traficante de madera registra sendas reuniones, nada menos que con Joana Ocampo, la secretaria de Comunicación Estratégica y Prensa del despacho presidencial, quien, dicha sea de paso, me llamó esta mañana. Cosa rara, ¿no? Porque los jefes de prensa de los presidentes no suelen llamar a los periodistas, sino es exactamente al revés. Yo, para conseguir la entrevista con Gerí que hicimos en el otro canal, tanto mi productor como yo debemos haber llamado a Joana Ocampo 50 veces, por meses, hasta que finalmente nos dio la entrevista. Pero que ellas nos llamen a nosotros es raro. Sin embargo, Joana me llamó, y no me dejará mentir si está viendo el programa. Me llamó y me dijo que en esta reunión el presidente y el empresario chino han hablado de la comida. Han hablado del chihaucay, del camlu guantán, del taipá, ¿no?, del tipacay. Joana debe haberme visto cara de imbécil. Y sí la tengo, pero felizmente no lo soy. Así que decidí averiguar un poquito más. ¿Qué más había en ese menú? ¿Cuáles eran los combinados? Y encontramos bastante, Joana. No te pierdas el programa hoy. Hay otra cosa más, y es que se exoneró de los impuestos en el Congreso a la compra de videocámaras de vigilancia. ¡Qué suerte!, ¿no? ¡Qué coincidencia! El 30 de diciembre del 2025, 4 días después de la reunión del presidente en el Chifa de San Borja, el congresista de Fuerza Popular, Víctor Flores Ruiz, presentó un proyecto de ley que exonera el pago de impuestos en la compra de videocámaras de vigilancia. ¡Qué oportuno! ¡Qué congresista también informado! Eso dice el proyecto: se exonere de IGB a todas las operaciones de importación de videocámaras de vigilancia y componentes que garanticen su funcionamiento, especialmente si son compradas en China y las trae el chifero de la avenida San Luis de San Borja. Faltó agregar. ¿Alguien dijo ley con nombre propio? Bueno, es increíble esto. Es increíble que el presidente Gerí haya contado con la venia, con la ayuda de sus ex compañeritos del Congreso para esta operación que muy probablemente se frustre, ¿no? Porque ahora ya mucha luz, ahora ya mucho roche.
Pero insistimos, esto no es broma, porque nuevamente estamos hablando del presidente al que solamente se le pidió bajar el índice de criminalidad, detener la ola de delincuencia, detener los asesinatos de choferes, de cobradores del transporte público. ¿Y qué cosa hizo? Seguir dilatando la compra por razones subalternas que todavía no conocemos en su totalidad. Pero aquí este chifa huele a podrido y creo que todavía recién estamos escarbando un poquito ese chaufa. Ahí al fondo, Dios nos libre, lo que habrá. Otra cosa que llama poderosamente la atención es que el presidente Geri ha designado a 8 nuevos directores del MEF. Esto significa que, bueno, cualquier presidente puede querer cambiar a todo el staff si quiere, ¿no? Pero sí llama la atención las designaciones porque son puestos claves, directores del MEF, que tienen que ver con las compras, que tienen que ver con el abastecimiento, que tienen que ver con los ingresos públicos. Y hay por lo menos 8, ¿verdad? Vamos a decirlos en orden. Víctor Raúl Espinosa Falcón, nombrado por Geri, en la Dirección de Política de Inversión Privada y de la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada del Ministerio de Energía, de Economía y Finanzas. Luis Mijail Vizcarra Llanos, Dirección General de Abastecimiento, también puesto por Geri. José Luis Bustamante Solís, Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal, también puesto por Geri. Marco César García Solís, Dirección General de Política de Ingresos Públicos, puesto a dedo por Geri. Henry Junior Espinosa Peña, Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, muy importante, competencia y productividad. Y siguen firmas. Hemos puesto solamente algunos como muestra, porque evidentemente son muchos más. Muy bien, como ya dijimos, vamos a ir más adelante con un informe muy completo que hemos preparado sobre este caso y también con una entrevista en vivo con el exministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, que es candidato al Senado hoy por el partido Alianza para el Progreso. Él tiene bastante que decir sobre este caso en particular y muy especialmente sobre David Hernández Salazar, el jefe de la ATU que él retiró por corrupción y que Geri regresó a su puesto por razones que todavía se investigan. Muy bien, vamos a recibir a nuestra primera invitada de esta noche. Está con nosotros Cecilia Chacón, candidata a diputados. Diputados. Con el número 1 de Fuerza Popular. ¿Cómo estás, Cecilia? ¿Qué tal? Buenas noches, Beto. ¿Cuál es tu primera sensación frente a este caso? Bueno, parece que ese chifa ha estado bien taipán, ¿no? Parece que han habido muchas cosas entre capucha y morral. Y platos exóticos. Han habido y se están destapando muchas cosas que hay que, sin duda, que se tienen que investigar. Esto debilita totalmente la confianza y abre la puerta a muchas sospechas que el Congreso tendrá que investigar. Yo creo que el Congreso tiene que citar tanto al presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Al doctor Álvarez. Al invisible doctor Álvarez. Al doctor Álvarez. Que no aparece, pero no va ni a misa, no se le ve por ningún lado. Bueno, yo creo que en realidad Geri ha tratado de dar todas estas señales de persona que tenía todo bajo control y ha dejado que sus ministros no tengan mucha luz, digamos, ¿no? Lo cual no es malo en realidad, porque él es el presidente. Sin embargo, en algunos momentos la luz le molesta, ¿no? Yo creo que en algunos casos, yo creo que en algunos casos más bien no ha querido figurar, ¿no? Más bien ¿dónde estaba se ha puesto la capucha. El camarógrafo de TikTok que lo graba 24 horas al día. El bailecito, eso decía, la colega Albina Ruiz dijo eso y me pareció que es una acotación interesante. Mira, ¿dónde estaban las cámaras? Así es, él que las busca tanto además, ¿no? Lo cual a mí no me parece malo, sobre todo porque hemos tenido una presidenta que más bien
bien se corría de las cámaras. Y él fue, de alguna manera, este halo de cosa nueva, de esperanza, de juventud, un hombre que tenía un futuro político brillante, ¿no? Que ahora se ha convertido en pasado. Que ahora se ha convertido en algo que hay que explicar, porque, a ver, demasiadas coincidencias, ¿no? Demasiadas coincidencias, porque si bien es cierto, él podía haber dicho algo, hoy por hoy, lo que tú dices, una ley en el Congreso, cambio de personajes en la ATU, una compra que se ha estado manejando de esa manera, y todo lo que viene saliendo realmente nos preocupa muchísimo, ¿no? El tema de transparencia es vital. Creo que debió de haber aprendido del caso de Castillo y Zarratea, ¿no? De que los presidentes tienen que tener una agenda pública donde se le diga al ciudadano de qué se va a conversar, cuál es el objetivo de la reunión, quiénes son las personas con las que se van a reunir, cuál es la agenda que se va a tratar. Creo que esto es primordial y en ese sentido, por ejemplo, Fuerza Popular va a fortalecer todos los mecanismos de transparencia, porque creemos que todas las reuniones presidenciales, y no solo las presidenciales, sino en general de todos los funcionarios públicos, deben de ser transparentes y deben de tener una agenda conocida por todos los ciudadanos. Esto es gravísimo, ¿no? En este momento, Cecilia, el Congreso está en receso hasta marzo. Así es. ¿No? Entonces, claro, las instituciones creo que deberían actuar en este caso. Pero puede convocarse un pleno. ¿Se van de vacaciones o están a punto de irse? No, llama la atención, el Ministerio Público debería citar a ambos, ¿no? Comenzando por el empresario chino, porque si el empresario chino trabaja acá desde el 2020... Está en la comisión permanente, Beto. No nos olvidemos que, si bien es cierto... Pero no ha dicho el Congreso, esta boca es mía. Si bien es cierto, el Congreso ha entrado en receso, no son vacaciones, es un receso parlamentario. Existe la comisión permanente que podría empezar a notificar, o también se puede llamar a un pleno de urgencia, ¿no? O sea, no significa... Es por eso que no están de vacaciones. No, el Congreso nunca cierra. Pero no cabría una citación de la Fiscalía. Yo creo que, bueno, es que la Fiscalía debería de actuar, sí, efectivamente, y por lo hace menos rato empezar a preguntar qué fue lo que pasó, ¿no? Ahora, yo creo, Beto, que es el mismo presidente Gerí quien ha tratado de aclarar, pero yo creo que en vez de aclarar oscurece realmente, porque dice una cosa, dice otra, y se va metiendo en este remolino de más dudas a la población, ¿no? Nos dijo que era la coordinación del Día de la Amistad Peruano-China, luego nos dijo que era una reunión privada, que eran asuntos privados, y nuevamente un presidente no tiene vida privada. No, lamentablemente. ¿No? No, lamentablemente, sobre todo cuando alrededor de este acontecimiento empiezan a salir todo lo que tú nos estás diciendo, ¿no? Creo que esto justifica sin duda mínimamente una citación al canciller, justamente por tratarse de relaciones bilaterales, ¿no? Y obviamente también al presidente, Álvarez, que es el primer ministro, ¿no? Ellos son los primeros en que deberían de responder las dudas que no solamente creo tienen los periodistas y los parlamentarios, sino todo el país, ¿no? Esta esperanza en este personaje fresco, cercano, que daba entrevistas, que le respondía a la prensa, que de alguna manera tuvimos un momento de tranquilidad en el sentido por lo menos emocional, ¿no? Porque pero si te cosas fijas, concretas no han habido. No ha durado absolutamente nada, Cecilia, porque no ha durado nada. Estamos hablando de que Gerí asumió quincena de octubre aprox. Así es. Y se ha reunido con este empresario chino el 26 de diciembre. No cumplió los 3 meses en el gobierno y ya estaba metiéndose en Honduras. Además, Beto, y esto sí te lo digo de manera personal,
¿qué es lo que pasa? ¿Creen que el poder les va a durar para siempre? ¿Creen que el poder es carta blanca para hacer lo que quieran? Lamentablemente hemos visto los últimos gobernantes este tipo de reuniones, de secretismo, de agendas paralelas, de relaciones peligrosas, por decirlo menos, entre chifas y zarrateas y caldos de gallina. En fin, el menú es amplio, pero al final todos coinciden en que no tienen transparencia en el manejo del Estado y eso es lamentable, ¿no? Yo creo que el espejismo de sus altos niveles de creer que el poder perdura, ¿no? se acabó, ¿no? Se acabó la luna de miel de la manera más absurda, catastrófica. Así es. Y decepcionante. Sí, yo pensé que Gerí, más bien su objetivo principal era mirar su futuro político con mucho optimismo, ¿no? Un hombre joven, un hombre que no lo estaba haciendo mal, que no tenía cuestionamientos, un hombre que era transparente, ¿no? Que ha acabado de alguna manera... Que él haya ido solo a esta reunión. En verdad me llama la atención. En verdad me llama la atención muchas cosas. Tenemos la impresión de que ha ido solo, pero hay una versión de que habría ido acompañado de otra persona del gabinete. Justamente todas esas cuestionamientos son los que debemos de tratar de transparentar lo antes posible. Mientras más tiempo dure, yo creo que aquí el presidente Gerí es el primer interesado en aclarar estas cosas, porque si es que estuviéramos equivocados, él debería dar la cara y responder con quién fue, qué asunto se trató, por qué se reunió de esa manera, cuáles fueron los asistentes a la reunión, en fin, una serie de dudas que tenemos hoy, no solo los políticos, sino todos los peruanos. Y él, lamentablemente, de una manera muy absurda, diría yo, ha quemado rápidamente un capital político que estaba construyendo que le pudo haber servido mucho futuro, ¿no? Un capital político suyo y de su partido. Y de su partido, que ahora el partido... A quien también dinamita de paso. Pero por supuesto, ¿no? El partido que estaba teniendo respiro, ¿no? De alguna manera ante esta imagen de hombre joven, de hombre que se remangaba la camisa y salía a trabajar y daba respuestas a lo que el pueblo quería. Ahora, no muchas soluciones tampoco, ¿no? Pero por lo menos sabíamos pues que él... Ojo que él es presidente del Congreso encargado de la presidencia de la República, ¿no? Eso tiene que quedar claro. No le gusta decirse presidente. Pero él es, entonces, él como encargado de la presidencia de la República debió, pues, de saber que ese poder era efímero, que... más efímero de lo que se imaginó. Más efímero de lo que cualquiera nos hubiéramos imaginado. Claro. O sea, ¿qué le costaba no ponerse la capucha 3 meses más hasta las elecciones? Un ratito más. Un ratito más. O sea, ¿por qué tener que...? La verdad es una pena. Cecilia, Luis Cordero Jontay es un protagonista también de este escándalo porque en todas las fotos en las que aparecen los empresarios chinos visitando el Congreso... Fue expulsado de Fuerza Popular, ¿no? Sí, por eso quería pedirte tu opinión sobre ese personaje. Mira, yo no lo conozco personalmente porque si bien es cierto, yo no estoy en política activa, digamos, desde hace 7 años. Soy miembro del Comité Ejecutivo Nacional del partido y me he mantenido como buena fujimorista dentro del partido, dentro de mi posición. Sin embargo, yo a él no lo conozco porque no he compartido curul con él. Pero de lo que ves por las noticias, pero ¿qué piensas? Bueno, pienso de que bien votado, ¿no? O sea, realmente... Tanto él como la hermanita por supuesto, que hacía que sus trabajadores le compren joyas. Y al fujimorismo, ¿no? Beto, y con esto lo hemos demostrado, mientras otros partidos no han hecho lo mismo, Fuerza Popular expulsó a los hermanos Jontay primero de Fuerza Popular y luego votó para que salgan del Congreso. Bueno, porque dime con quién andas y te diré quién eres. Claro, se le podría decir a Gerí, ¿no? Porque aparece muy abrazadito con Cordero Jontay, que es tremenda laja. Bueno. Bien, habíamos anunciado el reportaje sobre este escandaloso, penoso caso del presidente y su reunión clandestina y ya está listo. Aquí está. Ya se van conociendo los detalles de la reunión entre el presidente José Gerí y el empresario chino Xi Guangyan. Aquí entra a tallar la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, ATU. En medio de estas negociaciones está el jefe de la institución, David Hernández, quien volvió a su cargo a pedido del propio Gerí.
contratar un servicio integral para la implementación de un sistema de videovigilancia que permita registrar y monitorear desde el Centro de Control y Monitoreo de la ATU los eventos que ocurran en las unidades vehiculares durante la prestación del servicio público de transporte regular de personas autorizado por la entidad. Conseguimos en exclusiva el testimonio del hombre clave que denunció la corrupción de Hernández, el exministro César Sandoval, el funcionario que le alertó al presidente de la República que dentro de la ATU había corrupción. Le comento, el señor Gerí llamó al premier cuando se entera que yo estaba removiendo al señor Hernández de la jefatura de ATU y me llamó para consultarme si era verdad y además para también informarme que Gerí, junto con averiguar, le había pedido si era posible no moverlo. Hernández fue retirado del cargo por Sandoval. La razón, un adelanto de más de 13 millones de soles, presentado con documentación financiera que carecía de validez legal, autorizado por el propio Hernández. Conversé con el señor Gerí por teléfono, le dije, fíjate, el señor que tú quieres que no lo remuevan tiene indicios suficientes de actos de corrupción. En primer lugar, él encuentra un proceso que se había llevado a cabo y ese proceso estaba plagado de corrupción. Era una obra de 13 millones de soles y entonces él debió, al asumir el cargo, anular, denunciar y todo eso. Beto a Saber accedió a los términos de referencias de esta cuestionada licitación a través de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, mejor conocida como ATU, un contrato jugoso y largo de 3 años de duración, información que fue revelada por Hildebrand en sus 13. Mucha atención con la página 32. La entidad le exige al postor que haya facturado 25 millones de soles como mínimo en los últimos 15 años. En la práctica, esto reduce el universo de concursantes, lo que le deja la cancha a un grupo muy pequeño de grandes proveedores. Lo primero que tiene que tener siempre un mandatario es la transparencia. La ciudadanía quiere ver qué es lo que hace su presidente. Y si ves a un presidente encapuchado entrando a una reunión clandestina, todo, absolutamente todo lo clandestino siempre conlleva algo prohibido. Y nunca va a haber nada clandestino que sea transparente. Nos hicieron creer que el objetivo de la implementación de videovigilancia en los buses era por la lucha contra la inseguridad ciudadana, pero las intenciones eran otras. Cuando yo he salido del cargo el 13 de octubre, vea usted la resolución suprema, que ni bien salgo, a los días subsiguientes, Gerí lo regresa. Y con él están comprando las 8.000 cámaras de videovigilancia y entre ellos estaban precisamente detrás de esta interesada licitación, estaban los chinos. Desde la ATU, los informes y criterios de contratación del servicio empezaron a rebotar. Ninguna dirección de la institución lo quería tomar por la existencia de contradicciones técnicas. Muchos funcionarios de la ATU tenían miedo de llevar el proceso por lo irregular que era. Incluso, el abogado Lord Martín Silva Leiva realizó una denuncia con las graves irregularidades que esta licitación conlleva, desde optar por un modelo contractual que no genera activos para el Estado, haber aplicado barreras técnicas y económicas, y la más grave, estructurar requisitos alineados a un modelo de proveedor específico. Lo que sí no cabe la menor duda es que se ha fracturado de manera completa lo que es el código de ética y la función pública. Un funcionario público no puede tener reuniones clandestinas con quienes tienen intereses y más aún quienes son proveedores del Estado peruano. También se denuncia una ineficiencia frente a la alternativa de adquisición, es decir, resultaba más económico que la ATU compre los kits de vigilancia que alquilarlo por un periodo de 3 años. Además, cuando supe que estaba por reincorporarlo o darle nuevamente la confianza del ATU, el presidente Gerí, le escribí, un WhatsApp que lo tengo, le escribí y le dije, no se manche o no deje usted que le toque la corrupción. Usted pidió que lo reponga y usted sabe que no lo repusimos porque el señor tenía indicios de corrupción. Igualito le llegó y lo nombró. A finales de 2024, en plena gestión de Hernández, el Ministerio de Economía le transfiere 112 millones de soles como parte de su presupuesto. Luego, el 16 de abril del 2025, se convoca el proceso de selección por concurso público para un servicio integral de videovigilancia. En julio del 2025, Hernández es expectorado y un mes después se declara la nulidad del proceso.
Sin embargo, con la llegada de Gerí a la presidencia, dicho proyecto volvió de las cenizas, gracias al estado de emergencia. Se reúne a medianoche con una capucha a disfrutar de un chifa con empresarios que están interesados en esa línea y en segundo lugar chinos, de los cuales estaban participando en las obras que yo anulé y que estaban plagadas, llenas de corrupción. Y luego el presidente Gerí, su segundo despacho ahora es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y por la noche despacha en los chifas. Bueno, irónicamente lo digo, pero realmente eso es cierto. El 31 de diciembre, la unidad de abastecimiento de la ATU recibió el requerimiento de la contratación del servicio de videovigilancia para los buses. Curiosamente, el 5 de enero, el mismo día que Xi Guangyan visitaba Palacio de Gobierno, en la ATU se publicaba en la página web los términos de referencia del millonario contrato. Puede publicar lo que le estoy diciendo y estoy seguro que él sabe, yo tengo las conversaciones, no lo voy a hacer público, si se atreve él a demitir eso, lo hago público. La ATU cuenta con un presupuesto de 112 millones de soles anual desde enero del 2025. Desde entonces, son más de 180 choferes que han sido asesinados por sicarios y extorsionadores en Lima. En todo el tiempo que se ha esperado para conseguir un postor a la medida, se han matado más de 180 personas. Las cámaras no lo evitan, pero pueden ser de gran ayuda. De comprobarse que esta reunión en la sombra era para entregarle la licitación a un turbio empresario, esta coima nos ha costado 180 vidas. Realmente es increíble que, habiendo sido advertido por el exministro, que le dijo, no se manche, no deje que lo toque la corrupción, hay indicios suficientes, y los indicios eran además escandalosos. Es decir, compras que se habían aprobado o licitaciones que a las que se les había dado luz verde basándose en cartas fianza falsas. ¿Y este personaje no debería haber sido citado ya por la Fiscalía, el señor Hernández? ¿No hay suficiente información? Vamos a comunicarnos en vivo con el exministro de Vivienda, César Sandoval, que ya se encuentra en la línea. ¿Perdón? Sí, perdón. Ministro de Transportes y Comunicaciones. Buenas noches, señor Sandoval. ¿Cómo está, Beto? Muy buenas noches. A su disposición. Bien, primero agradecerle su valiente testimonio, porque este es un caso del que nadie quiere hablar y todo el mundo se corre porque se trata del presidente de la República. Y aquí estamos intentando armar este rompecabezas tan complicado. Díganos, por favor, recuerde usted la fecha en que se comunicó con el entonces congresista José Gerí para advertirle de cuáles eran los antecedentes de David Hernández. A ver, la fecha exacta no se la... Aproximada. Sí, claro, fue 2 meses o 3 meses antes de la vacancia presidencial. Ok. ¿No? Usted era todavía ministro de Transportes. Ministro de Transportes, así es. Yo recibo la llamada del premier Arana y me consulta si es que yo estaba pidiéndole la renuncia al jefe de la ATU. Sí. Y entonces yo le comento que sí. Y le digo, que esa era ya una decisión que yo había tomado, y me dijo, bueno, yo respeto su decisión, pero no puedo dejar de transmitirle, ministro, que me ha llamado el congresista Gerí, que ya está a punto de ser presidente del Congreso, preocupado porque se ha enterado que usted lo va a mover al señor Hernández. Entonces yo le dije, señor premier, tengo documentos de Contraloría y hay una serie de denuncias fiscales en contra de este señor y no me inspira confianza, y más aún si ha pagado una obra que está valorizada en 13 millones y ha pagado al 100% con una ejecución de avance de un 20% y además con cartas fianza falsas, yo no lo puedo sostener ni un minuto. ¿Usted recuerda qué obra era aquella?
No, realmente el nombre no recuerdo de la obra. Ok. Pero sí tengo los documentos de la Contraloría. Y entonces le dije, tenga usted la seguridad de que yo no voy a dar marcha atrás, pero igual me voy a comunicar con el señor Gerí. Y nos comunicamos con Gerí. Y le dije, usted está tratando de conectarse para que no lo muevan al señor de la ATU, señor congresista, y me dijo, no, es un buen profesional, no se merece que lo traten de esa manera. Le dije, bueno, yo le voy a comentar lo siguiente. El señor, para mí, tiene fuertes indicios de corrupción. Mientras estoy hablando con usted, le estoy pasando a su WhatsApp los documentos de la Contraloría General de la República y le expliqué exactamente, Beto, lo que te acabo de explicar a usted hace unos segundos. ¿Qué le dijo Gerí? Entonces, me dijo, bueno, no tenía conocimiento nada de esto y sí, pues, esto es escandaloso. Entonces, le dije cualquier otra cosa a su disposición, señor congresista, y nos despedimos. Cuando viene la vacancia, me sorprende que a la semana se comience a promover el nombre y luego lo designe. Y en ese interín yo le comunico a través de WhatsApp, señor presidente, usted sabe que el señor está comprometido en actos de corrupción, lo dice la Contraloría, tiene carpetas fiscales en investigación. Entonces, no me parece que usted deba dar ese paso conociendo lo que yo le informé oportunamente. No deje usted que la corrupción lo toque. No designe, no dé ese paso. ¿Qué le dijo él? Igualito, no me contestó y salió la resolución suprema, lo designó. Pero acá viene algo curioso. Fue por WhatsApp, ¿verdad? Acá viene algo curioso, Beto. Sí. Durante mi paso por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de los otros ministros que estuvieron antes que yo, la presidenta Boluarte y otro presidente, me imagino, nunca fueron al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Podrían haber ido seguramente, pero nunca fueron. Pero cuando hay una norma en que dice que el ministro saliente tiene 15 días hábiles para entregar el cargo documentado e inventariado. Entonces, y con la presencia del notario, se acercaba la fecha y entonces teníamos que reunirnos el saliente que era yo con el designado que era el ministro Prieto, y fui. Y da la casualidad que en ese mismo día, en la tarde, entra Gerí también al Ministerio de Transportes. Y me sorprendió, ¿no?, que vaya al Ministerio de Transportes y se disculpó el ministro, me dijo, espérame un rato porque acaba de llegar el presidente. Y bueno, yo dije, bueno, tendrá seguramente algún apremio con ese sector y tendrá que darle indicaciones. Luego me enteré que no era la primera vez, ha frecuentado en varias oportunidades el Ministerio de Transportes, y eso sí ya a mí me ha generado cierta, ¿qué te digo? Algo que no es normal, ¿no? Que el ministro vaya continuamente el presidente vaya continuamente al MTC. ¿Cuál es su sensación, señor Sandoval? Primero, que sabía que el señor estaba comprometido en actos irregulares, que tiene investigaciones en la Fiscalía, las conoció directamente en el momento que yo era ministro, y luego, cuando espera que yo salga de ministro de Estado, y además no encontrábamos la forma legal para adquirir esas 8,000 videocámaras que se había comprometido el ex ministro Pérez en una reunión con los transportistas, porque ellos solicitaban que por favor lo apoyen con logística por el tema de la extorsión, y se les ocurrió apoyarlos con videocámaras. Entonces el señor, cuando yo termino, o sea, salgo y le advierto que no lo designe, inmediatamente lo designa y comienzan. Por ejemplo, yo ensayé, Beto,
que se podría hacer una adquisición vía decreto de urgencia. Los técnicos me dijeron, eso es imposible. Vía emergencia no se puede, porque tendría que declararlo usted en emergencia a todo Lima solo para declararlo, para que se adquieran esa cámara. Entonces nosotros lo hacíamos de manera transparente. Ahora yo veo que aquí, bueno, hay otro tipo de intereses que no son nada transparentes y más aún cuando se reúne con empresarios chinos a la medianoche, encapuchado, y que no transparenta su agenda. Entonces, todo ese tipo de cosas, yo no puedo pensar bien del presidente de la República, sabiendo que el señor de la ATU está cuestionado por actos de corrupción, lo designa. Si no hubiera sabido, bueno, en fin. Usted conserva... Y además se podría configurar, Beto, se podría configurar que al haber hecho esa llamada a él como congresista de la República al Premier, y luego el haber hablado conmigo para sostenerlo, él estaría a un paso de ser denunciado por tráfico de influencia, porque es funcionario público. Ahora, ¿usted conserva los WhatsApp que intercambió con José Gerí, tanto cuando era congresista y cuando era presidente? Yo conservo los WhatsApp cuando ya dejo de ser ministro y le advierto. Y las llamadas, por supuesto, ¿no? Ahora, evidentemente, este empresario Xinhua Yang, que tiene dentro de sus múltiples empresas de diversos rubros, también el rubro de cámaras de videovigilancia, se reúne a medianoche con el presidente disfrazado. Usted, que ha sido ministro del ramo y que conoce desde dentro la problemática y los presupuestos que se manejan, en este caso 112 millones de soles, más allá de la mala impresión que nos ha dado a todos, ¿qué piensa usted? Le comento y ustedes saquen sus conclusiones, y el pueblo peruano nos está escuchando. Cuando yo ingreso, encuentro una serie de irregularidades en Provía Nacional y Provía Descentralizado. Tanto así, y bueno, y lo he hecho público, porque cada acto que hacía yo llamaba a una conferencia de prensa y daba a conocer mis acciones, para que posteriormente se vean que siempre actúa con transparencia. Entonces declaro en reorganización vía Provía Nacional y Provía Descentralizada, porque las obras que estaban en proceso tenían graves irregularidades, documentos falsos, los comités de selección reunidos con los empresarios chinos y una serie de cosas. Entonces, cambio a los funcionarios, declaro en reorganización y declaro nulo las obras que tenían indicios de corrupción, que fueron obras millonarias, Beto, obras de 1.200 millones, obras de 700 millones. Justamente. ¿A dónde quiero ir para reorganizar la idea? La declaro nulo, lo pongo de conocimiento al Ministerio Público y le pongo de conocimiento a la Contraloría General de la República, que hasta ahora ninguno de los dos se pronuncia, porque han habido funcionarios comprometidos con eso y constructoras comprometidos con eso. Entonces, lo declaré nulo, y resulta que a la semana que yo salgo, o 10 días, póngale usted, el actual ministro Prieto, y no creo que el presidente no tenga la información, el actual ministro Prieto no solo firmó el contrato, sino que les dio adelanto a esas obras que las declaré nula. Queremos agregar algo, señor Sandoval, y es lo que arroja el portal de transparencia económica respecto a la empresa que precisamente tiene los contratos de Provías. La empresa se llama China Railway Tunnel Group, ¿correcto? Sí, claro. Ok, esta empresa desde el año 2020 a la fecha ha facturado 800 millones de soles. Repito, 800 millones de soles desde el año 2020 ha facturado China Railway Tunnel Group, que es precisamente la que tiene las obras de Provías y aquella a la que usted le
detuvo las obras por irregularidades. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Se da cuenta? Después que yo lo declaro nulo, no hay poder judicial que por más que presenten una cautelar a destiempo, eso lo pueden haber presentado en pleno proceso. Surge un efecto jurídico, pero cuando lo presentan después que usted lo declara nulo, eso ya no surge efecto. Y un juez le da una cautelar no solo a esa obra, sino para las 5 obras, y lejos de defender los intereses y los recursos del Estado, le dan la plata, se allanan y firman los contratos y le dan el adelanto para que se ejecuten esa obra que hoy las están ejecutando, y no sé de qué manera. Hay un tema importante que sería bueno que usted aclarara. ¿Quién nombra al presidente de la ATU? O al jefe o al director de la ATU. ¿Quién es el encargado de nombrar? El ministro es con resolución suprema a propuesta del ministro, y lo firma, lo refrenda el presidente de la República. Bien. Señor Sandoval, muchas gracias por estos alcances que creo que van a ayudar muchísimo a que la prensa independiente continúe su investigación, porque esto parece que tiene muchísima cola. Ya no se trata solo de un simple empresario chifero, sino que una empresa gigante como China Railway Tunnel Group, que se está levantando en peso. 800 millones de soles, tiene todas las joyerías, y evidentemente hay una sospechosa preferencia por este tipo de empresas. Gracias nuevamente, señor Sandoval, y estaremos en comunicación. Gracias, Beto, y en cualquier momento siempre a su disposición. Muy amable, muchas gracias. Cecilia, tu comentario. Bueno, yo creo que si todo esto se puede demostrar, ha pasado de encapuchado a pirañita, ¿no? O sea, sería terrible realmente ver cómo el presidente Geri ha caído en este tipo de actos, ¿no? Sobre todo cero transparencia, y la verdad que de todo lo que ha dicho el exministro Sandoval, yo me quedo con el hecho de que él despidió a alguien porque Contraloría le había dado un documento. Claro, no se le ocurrió a él. No se le ocurrió a él porque le caía mal, porque quiso poner a otra persona. No. Había un documento refrendado por Contraloría que decía que el señor estaba haciendo manejos que podían considerarse o podría llevar a actos de corrupción, porque ha firmado documentos falsos para poder dar una licitación. Esto es gravísimo. A pesar de eso, el señor Geri, apenas llega a la presidencia, lo repone. Eso es algo realmente que, más allá del chifacao o del chifa, es algo que tienen que aclarar, ¿no? Y además estamos hablando, Cecilia, ya de varias empresas, porque la punta del iceberg era el chifita de San Borja, pero acá esta es una empresa gigante, ¿no? China Railway Tunnel Group es una empresa que tiene obras en el tema de Provías Nacional por millones y millones. Sí, ¿no? Esto pasó de algo turbio a algo realmente oscuro, ¿no? Que definitivamente se tiene que aclarar, y que el Congreso de la República tendrá que, una vez más, insisto, citar al Premier, citar al canciller, Congreso, la Contraloría, el Ministerio Público. Así es, y que ellos vean cuáles son las responsabilidades, tanto penales como políticas, ¿no?, de estas existir. Porque efectivamente, una denuncia es eso, una denuncia, pero las denuncias se tienen que investigar. Porque, y esto yo lo digo siempre, no solamente en relación a Fuerza Popular, que hemos sufrido persecución, cárcel de manera injusta, sino que lo digo para todos, ¿no? Bien. Todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pero el señor Geri tiene que demostrar que todas estas acusaciones no son más que una casualidad, que yo la verdad lo veo un poco complicado, pero cada vez más difícil, Bien. sobre todo con todo lo que está saliendo a la luz. Gracias, Cecilia, por habernos visitado esta
esta Muchísimas noche. gracias. Tenemos que irnos a la pausa, pero antes, ¿eres de los apasionados que buscan diversión las 24 horas del día? Entonces, ¿qué esperas para jugar en el Casino de los Dioses? Regístrate en olimpo.bet y recibe 40 soles sin rollover para que te diviertas mientras juegas, ganas y cobras más rápido que un rayo. Ya lo sabes, juega en olimpo.bet y diviértete como los dioses en cada giro. Ya regresamos, es Beto a saber.